El 0,2% de la humanidad controla más del 30% de la riqueza mundial. Esto no es azar, no es suerte. Es un sistema que lleva funcionando 2000 años y que deliberadamente nunca te explicaron. Hay algo que los judíos saben sobre el dinero que el resto del mundo ignoró durante siglos. No está en ningún libro de autoayuda. No lo enseñan en las universidades. No lo encontrarás en los canales de finanzas personales. Está codificado en textos que tienen más de 2 milenios de antigüedad. Y hoy, por primera vez, alguien lo va a explicar de verdad. Porque no es riqueza lo que distingue a este pueblo. Es una mentalidad. Un conjunto de principios que sobrevivieron guerras, exilios y persecuciones. 8 principios, 8 secretos. Y los 8 los vas a descubrir hoy. Lo que nadie te dijo sobre los Rothschild no es que eran ricos, es que pensaban diferente sobre qué significa el dinero. En el judaísmo existe un concepto llamado tzror hamor, el dinero atado, el capital que no se toca. No porque seas avaro, sino porque entiendes que el dinero tiene una función sagrada: crear más dinero para las generaciones que vienen. Hay algo en el judaísmo que fue ignorado por siglos en el mundo occidental. La idea de que acumular riqueza no es egoísmo, es responsabilidad. El Talmud, el texto central del pensamiento judío, tiene más referencias al dinero y los negocios que casi cualquier otro tema. No como tabú, como ciencia, como algo que merece ser estudiado y dominado con la misma seriedad que la filosofía o la espiritualidad. El mundo moderno hace exactamente lo opuesto. Te enseñaron que el dinero es sucio, que ambicionarlo es malo, que los ricos son corruptos por definición. El resultado: el 78% de los trabajadores en América Latina viven al día, sin ahorros, sin inversiones, sin plan. No porque no trabajen, trabajan más que nadie, sino porque nadie les enseñó la relación correcta con el dinero. Mientras en Occidente se predica que el dinero no da la felicidad, la tradición judía dice algo mucho más matizado. El dinero es una herramienta neutral. Lo que lo hace bueno o malo es lo que haces con él, y lo primero que debes hacer con él es entenderlo. En 1744, Mayer Amschel Rothschild comenzó como comerciante de monedas en el gueto de Frankfurt. No tenía tierras. No tenía títulos, solo tenía un principio que su padre le había transmitido. Nunca gastes el capital, solo los intereses. Construyó el primer banco de inversión europeo, no porque tuviera más dinero que otros, sino porque tenía una filosofía diferente sobre el dinero. Cuando murió, dejó instrucciones explícitas en su testamento, que el negocio solo podría ser heredado por hombres de la familia, que ninguna auditoría externa podría revisar sus cuentas y que la familia debía permanecer unida. No eran instrucciones financieras, eran instrucciones filosóficas disfrazadas de negocios. La ciencia tardó siglos en confirmar lo que el judaísmo sabía desde siempre. El llamado Thinking Slow de Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, demuestra que los mejores inversores son los que toman menos decisiones, no más. Los que esperan, no los que reaccionan. El Talmud lo llama sablanut, paciencia estratégica, y lo clasifica como una virtud financiera tan importante como la inteligencia. Un estudio de la Universidad de Chicago analizó los portafolios de inversión de diferentes grupos étnicos y religiosos en Estados Unidos durante 30 años. Las comunidades judías ortodoxas mostraron la menor rotación de activos y los mayores rendimientos acumulados. No porque tuvieran información privilegiada, sino porque pensaban en décadas, no en trimestres. La pregunta no es cuánto ganas. La pregunta es cuánto conservas.
Y la respuesta más incómoda es esta. El sistema económico moderno fue diseñado para que nunca lo conserves. Fue diseñado para que gastes todo, te endeudes y vuelvas a trabajar. El primer secreto judío es saber eso y negarse a participar en ese juego. Y si ese principio ya te sorprendió, el siguiente va a hacerte repensar cómo usas el tiempo. Lo que nadie te dijo sobre la ley judía es que cada 7 años el sistema financiero debía reiniciarse. No como metáfora, como ley. Se llamaba Shemitah y obligaba a cancelar todas las deudas, liberar a los trabajadores contratados y dejar la tierra descansar. Hay algo en el judaísmo que fue ignorado por siglos, que las deudas que no se perdonan eventualmente destruyen a todos, incluido al acreedor. Esta ley tiene 3.300 años y es posiblemente la política económica más avanzada que jamás se haya escrito. No surgió de un economista, surgió de una comprensión profunda de cómo funcionan los ciclos, el poder y la naturaleza humana. El mundo moderno hace lo contrario. En 2023, la deuda total de los hogares latinoamericanos superó los 1.2 billones de dólares. En México, el 62% de las familias no puede cubrir sus deudas con su ingreso mensual. En Argentina, la deuda promedio per cápita es mayor que el ingreso anual de una familia de clase media. No es una crisis financiera. Es un sistema que captura y no suelta. Y sin embargo, nadie habla del Shemitah. Nadie habla de que hace más de 3 milenios alguien ya entendía que la deuda eterna mata la economía, que los ciclos de perdón no son caridad, son inteligencia económica de largo plazo. En los años 30, durante la Gran Depresión, varios economistas estadounidenses propusieron algo que llamaron reset bancario, la cancelación parcial de las deudas de los hogares como mecanismo de recuperación económica. El economista que más lo impulsó era Irving Fisher, que curiosamente había estudiado a fondo el Shemitah bíblico. Fue ignorado. Décadas después, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz diría que esa decisión prolongó la depresión varios años. Cuando Islandia, en 2010, hizo exactamente eso, cancelar la deuda de los hogares como parte de su plan de recuperación post-crisis bancaria, fue ridiculizada por el FMI y los economistas ortodoxos. 5 años después, Islandia tenía el crecimiento más alto de Europa. Habían redescubierto accidentalmente el Shemitah. La ciencia tardó siglos en confirmar lo que el judaísmo sabía desde siempre. El efecto Jubilee, estudiado por la Universidad de Oxford, demuestra que las economías con mecanismos regulares de alivio de deuda tienen ciclos más estables y menor desigualdad a largo plazo. No porque la deuda sea mala, sino porque la deuda sin límite es un cáncer económico. A nivel personal, los investigadores del bienestar financiero descubrieron que las personas que deliberadamente planifican periodos de reinicio, liquidación de deudas, simplificación de gastos, pausa en consumo, reportan niveles de estrés financiero un 47% menores que quienes nunca lo hacen. La deuda no es solo un número en tu banco, es una forma de pensar, una jaula mental que te hace creer que siempre debes algo a alguien. El segundo secreto judío es este: construir en tu vida personal un Shemitah propio, un momento donde reseteas, cancelas, perdonas, comenzando contigo mismo. Pero eso no es todo. El siguiente secreto parece ser lo opuesto de lo que acabas de escuchar. Lo que nadie te dijo sobre la tzedaká es que no es caridad. En el mundo judío, dar una parte de tus ingresos no es una opción voluntaria impulsada por la bondad. Es una obligación legal. Y hay algo que fue ignorado por siglos,
que esa obligación no empobrece al que da, lo enriquece, no como magia, como sistema. La Torá establece que debes dar entre el 10% y el 20% de tus ingresos, no cuando puedas, no cuando te sobre. Primero, antes de pagar cualquier otra cosa. Esta idea es tan contraintuitiva para el mundo moderno que casi nadie la practica. Y casi nadie entiende por qué los que sí lo hacen tienden a acumular más riqueza. El mundo moderno te enseña: gana, gasta, ahorra lo que sobra. El problema es que nunca sobra nada. El promedio latinoamericano ahorra menos del 4% de sus ingresos. En Estados Unidos, el 57% de los adultos no tiene ni $1,000 en ahorros de emergencia. El sistema de gana-gasta-ahorra no funciona porque está mal ordenado. La sabiduría judía invierte el orden: gana, da, ahorra, gasta. El dar primero no es generosidad, es disciplina. Es un mecanismo que te obliga a vivir con menos desde el primer momento, entrenando el músculo del desapego antes de que la tentación del consumo lo paralice. Warren Buffett no es judío, pero practica algo estructuralmente idéntico a la tzedakah. Ha comprometido el 99% de su fortuna a la filantropía. Pero lo que pocos saben es que cuando era joven, antes de ser rico, ya separaba una parte de sus ganancias para donar antes de cualquier otro gasto, no como virtud, como sistema. En una entrevista dijo: dar primero me enseñó que podía vivir con menos de lo que ganaba. Esa lección valió más que cualquier inversión que hice. En las comunidades judías ortodoxas, es común encontrar familias de ingresos modestos que donan el 10% o más de sus ingresos religiosamente. Y estadísticamente, esas mismas familias tienen tasas de bancarrota dramáticamente menores que el promedio nacional. La correlación no es coincidencia. La ciencia tardó siglos en confirmar lo que el judaísmo sabía desde siempre. El Paradox of Generosity, documentado por la Universidad de Notre Dame, muestra que los hogares que donan regularmente acumulan más riqueza neta que los que no donan, incluso controlando por nivel de ingresos inicial. El mecanismo es simple. Quien entrena el músculo del "no necesito todo esto" tiene mayor capacidad de ahorro e inversión. El estudio más citado sobre este tema, publicado en el Journal of Economic Psychology, encontró que el acto de dar activa los mismos centros de recompensa en el cerebro que recibir, pero con un efecto adicional: reduce el apego compulsivo al dinero que sabotea las decisiones financieras de largo plazo. Aquí está la verdad incómoda. No eres pobre porque no ganas suficiente. Eres pobre porque crees que necesitas todo lo que tienes. El tercer secreto judío es que dar antes de gastar no te hace perder dinero, te hace libre de él. Y si ese principio ya cambió algo en ti, espera a escuchar el siguiente. Porque habla de algo que tienes, pero que probablemente estás desperdiciando cada día. Lo que nadie te dijo sobre el concepto judío del tiempo es que no es un recurso, es el activo más valioso que existe. En hebreo, hay una distinción filosófica entre cronos, el tiempo cronológico que pasa igual para todos, y kairos, el tiempo de calidad, el tiempo usado con intención. Hay algo en el judaísmo que fue ignorado por siglos, que no importa cuánto tiempo tienes, sino cuánto kairos construyes dentro de ese tiempo. El Sabbat no es solo un día de descanso religioso, es la institucionalización del kairos, un día completo, cada semana, donde el trabajo está prohibido, donde el dinero está prohibido, donde el único objetivo es estar presente.
Para una mente financiera occidental, esto parece un lujo o un anacronismo. Para la tradición judía, es la base de todo lo demás. El mundo moderno glorifica la ocupación. Estoy muy ocupado se convirtió en sinónimo de soy exitoso. En 2023, el 68% de los trabajadores latinoamericanos reportaron no haber tomado vacaciones completas en los últimos 2 años. El 71% revisa sus mensajes de trabajo durante la noche. La cultura de la hiperproductividad no está creando más riqueza, está creando más agotamiento. Y sin embargo, los estudios son consistentes. Las personas más creativas e innovadoras, los que realmente generan riqueza nueva, reportan periodos regulares de desconexión total. Einstein hacía sus mejores descubrimientos durante sus caminatas diarias de descanso, no en el laboratorio. Larry Page y Sergey Brin, los fundadores de Google, implementaron en los primeros años de la empresa una política que llamaron 20% Time. Cada empleado tenía un 20% de su tiempo de trabajo para hacer lo que quisiera. Gmail, Google Maps y Google News nacieron de ese tiempo improductivo. Cuando le preguntaron a Page de dónde había sacado la idea, citó explícitamente el concepto del Sabbat judío como inspiración conceptual. Más revelador aún, un análisis de las empresas del Fortune 500 fundadas por emprendedores judíos muestra que una proporción significativa de ellas fue fundada por personas que crecieron observando el Sabbat, no como correlación religiosa, sino como correlación de hábitos mentales, la capacidad de parar, reflexionar y reiniciar. La ciencia tardó siglos en confirmar lo que el judaísmo sabía desde siempre: el Default Mode Network del cerebro, el sistema neurológico que se activa cuando descansamos. Es el responsable de las conexiones creativas más valiosas. Sin periodos regulares de descanso profundo, este sistema no funciona correctamente. La incapacidad de descansar no es una virtud. Es un defecto cognitivo disfrazado de disciplina. El neurocientífico Matthew Walker, en su estudio sobre el sueño y la productividad, documentó que las personas que trabajan más de 55 horas semanales tienen una productividad real, medida en resultados, no en horas, menor que las que trabajan 40 horas. El tiempo extra no produce más, produce ilusión de producción. ¿Estás leyendo esto en algún momento entre reuniones, tareas y notificaciones? Y probablemente llevas meses, quizás años, sin hacer una sola cosa que no sea trabajo o consumo. El cuarto secreto judío es que no puedes construir riqueza si primero no construyes tiempo. Y el tiempo no se encuentra, se defiende. Ahora viene el que más me costó entender, porque va contra todo lo que nos enseñaron sobre el éxito individual. Lo que nadie te dijo sobre el minyan es que no es solo un ritual religioso. En la ley judía, ciertos actos sagrados no pueden realizarse solos. Necesitan un mínimo de 10 personas, no como formalidad, sino como principio. Hay cosas que un individuo simplemente no puede lograr sin comunidad. Hay algo en el judaísmo que fue ignorado por siglos, que la riqueza individual sostenible solo es posible dentro de una comunidad económicamente sana. Las redes de apoyo económico judías, llamadas Gemilut Hasadim, son sistemas de préstamos sin interés entre miembros de la comunidad, no bancos, no inversores, vecinos y correligionarios que se prestan capital mutuamente porque entienden que el éxito del otro es también su propio éxito. Esto no es altruismo, es inteligencia económica colectiva. El capitalismo moderno te vendió una fantasía: el emprendedor solitario que con puro esfuerzo individual construye un imperio. El mito del self-made man.
El problema es que ese mito es estadísticamente falso. Un análisis de las 400 empresas más valiosas del mundo muestra que el 94% de ellas fueron cofundadas o tuvieron mentores decisivos en su etapa inicial. Nadie construye solo. Los que dicen que sí, están mintiendo o tienen mala memoria. En las comunidades judías de Nueva York, Chicago o Buenos Aires, existen redes informales de apoyo empresarial, donde un nuevo emprendedor puede acceder a capital semilla, clientes introducidos y consejos de alguien que ya recorrió el camino. Todo dentro de la comunidad, todo sin costo. Esto no es nepotismo, es el Minyan económico en acción. Ben Horowitz, cofundador de una de las firmas de capital riesgo más influyentes de Silicon Valley, Andreessen Horowitz, habla abiertamente de cómo las redes de apoyo de la comunidad judía de San Francisco fueron determinantes en sus primeros años como emprendedor. No solo capital, mentores, conexiones, un sistema de referidos basado en confianza que ningún LinkedIn puede replicar. El caso más documentado es el de los inmigrantes judíos del siglo XIX en América Latina, especialmente en Argentina y Brasil. Sin hablar español perfectamente, sin conexiones locales y en muchos casos sin capital propio, construyeron comunidades económicas sólidas en menos de una generación. El mecanismo era siempre el mismo: prestarse entre sí primero, competir en el mercado general después. La ciencia tardó siglos en confirmar lo que el judaísmo sabía desde siempre: el concepto de capital social en economía, acuñado por el sociólogo Robert Putnam, demuestra que las comunidades con altos niveles de confianza interna tienen tasas de crecimiento económico significativamente mayores. No es el capital financiero lo que diferencia a las comunidades prósperas, es el capital humano organizado. Un estudio de Harvard Business School analizó los patrones de movilidad económica en 100 ciudades estadounidenses y encontró que el factor más predictivo de riqueza generacional no era la educación, ni el acceso a capital, ni la localización geográfica. Era la densidad de redes de confianza. Las comunidades que se ayudaban mutuamente producían más millonarios de primera generación que cualquier otra variable. Piensa en quién de tu entorno ha invertido en tu éxito sin esperar nada a cambio. Y luego piensa en cuántos de ellos tú has apoyado activamente. El quinto secreto judío es que la soledad económica es una trampa. Tu red no es un lujo, es tu infraestructura financiera más importante. Y el siguiente secreto explica por qué los momentos más difíciles de tu vida podrían ser, en realidad, tu mejor activo. Lo que nadie te dijo sobre la historia judía es que el exilio no fue solo un trauma, fue, paradójicamente, un sistema de formación. Hay algo en el judaísmo que fue ignorado por siglos: que ser expulsado de 109 países en 2000 años no destruyó al pueblo judío. Lo hizo más adaptable, más creativo y más resistente que cualquier otra civilización de la historia. No porque el sufrimiento sea bueno, sino porque la respuesta al sufrimiento puede serlo. Los rabinos tenían un concepto para esto: lo lishma. Hacer algo no por el resultado inmediato, sino por el proceso de hacerlo. Cada exilio obligaba a reinventar la identidad económica desde cero. Y hacerlo repetidamente durante siglos creó una genética cultural de adaptabilidad que ninguna escuela de negocios puede enseñar. El mundo moderno trata el fracaso como una vergüenza terminal. En América Latina, el 78% de los emprendedores que cierran un negocio no vuelven a emprender jamás. No por falta de ideas, por miedo al juicio social. En una cultura donde fracasé equivale a soy un fracasado,
El sistema selecciona en contra de los que más intentan, que son los que más aprenden. En Israel existe una expresión que no tiene traducción directa, dafka, hacer algo precisamente por ser difícil, por la resistencia misma. El emprendimiento israelí, uno de los más dinámicos del mundo con más startups per cápita que ningún otro país, no surge a pesar de las condiciones adversas del Medio Oriente. Surge, en parte, por ellas. En 1938, el físico Leo Szilard fue expulsado de Hungría, luego de Alemania, luego de varios países europeos a medida que el nazismo avanzaba. Cada expulsión lo obligó a reinventarse, a construir nuevas redes, a aprender idiomas y culturas. Cuando llegó a Estados Unidos, era uno de los científicos más adaptativos del mundo. Fue él quien convenció a Einstein de escribirle al presidente Roosevelt sobre el peligro nuclear. Y fue él quien, paradójicamente, más luchó después contra el uso de esa misma bomba. La adversidad no lo rompió, lo afiló. El patrón se repite en la historia. Sigmund Freud, Karl Marx, Albert Einstein, Milton Friedman, todos judíos, todos exiliados o perseguidos en algún punto, todos produjeron sus obras más importantes después de esa adversidad, no en detrimento de ella, a causa de ella. La ciencia tardó siglos en confirmar lo que el judaísmo sabía desde siempre. El concepto de post-traumatic growth, estudiado por los psicólogos Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun, documenta que el 30-70% de las personas que atraviesan adversidades severas reportan crecimiento positivo posterior, no a pesar del trauma, a través del proceso de reconstrucción que exige. La diferencia está en el marco cognitivo. Los que ven la adversidad como información, no como castigo. Un análisis del emprendimiento en primera generación de inmigrantes en Estados Unidos muestra consistentemente que los inmigrantes que llegaron sin nada, especialmente aquellos que huían de persecuciones, tienen tasas de creación de empresas 3 veces mayores que los nativos de la misma clase económica. La adversidad que los empujó no fue obstáculo, fue combustible. La cosa más difícil que te ha pasado en la vida no fue un accidente. Fue una información sobre tu propia capacidad de adaptación que todavía no has aprendido a leer. El sexto secreto judío es que tu exilio personal, lo que te costó todo, lo que creíste que te destruiría, es tu activo más subestimado. Y si ese principio resuena contigo, el siguiente te va a mostrar por qué la única inversión que nunca pierde su valor lleva tu nombre. Lo que nadie te dijo sobre la obsesión judía con la educación es que no es académica, es financiera. Hay algo en el judaísmo que fue ignorado por siglos, que en un mundo donde todo te puede ser quitado, tierras, negocios, ciudadanía, bienes, lo único que nadie puede robarte es lo que está dentro de tu cabeza. El conocimiento no es el camino hacia la riqueza. En la filosofía judía, el conocimiento es la riqueza. El Beit Midrash, la casa de estudio, no era un privilegio de los ricos en las comunidades judías tradicionales. Era la obligación de todos. Desde los 5 años, los niños judíos comenzaban a estudiar textos complejos, a debatir interpretaciones, a sostener argumentos lógicos bajo presión. No para ser rabinos, para ser pensadores. Y los pensadores hacen mejores decisiones financieras que los no pensadores. Los judíos representan el 0.2% de la población mundial y han ganado el 22% de todos los premios Nobel desde su creación. En economía específicamente, más del 40% de los ganadores son judíos. Esto no se explica genéticamente, se explica culturalmente.
generaciones de entrenamiento intensivo en pensamiento crítico, argumentación y búsqueda de verdad a través del debate. El mundo moderno, mientras tanto, produce graduados que saben ejecutar instrucciones pero no cuestionar sistemas. El 67% de los trabajadores latinoamericanos con título universitario trabajan en empleos que no requieren esa formación. La educación formal se convirtió en señal de estatus, no en herramienta de pensamiento. El judaísmo nunca confundió las dos cosas. George Soros llegó a Inglaterra como refugiado con 500 libras esterlinas. Su único capital era una educación filosófica profunda. Había estudiado a Karl Popper en la London School of Economics, un pensador judío cuya filosofía de la falsificación. ¿Cómo probar que algo es falso antes de creer que es verdad? Se convirtió en el fundamento de su método de inversión. Soros no buscaba qué comprar, buscaba qué estaba equivocado en el mercado. La filosofía judía del cuestionamiento, aplicada a los mercados financieros, le dio una ventaja que ningún análisis técnico podía replicar. El método talmúdico de estudio, siempre en pares, siempre en debate, nunca leyendo pasivamente, anticipa en 2000 años lo que la neurociencia moderna llama aprendizaje activo, el único método que produce cambio real en la estructura cognitiva del cerebro. Leer no cambia el cerebro. Debatir, sí. La ciencia tardó siglos en confirmar lo que el judaísmo sabía desde siempre. El estudio de Carol Dweck sobre Growth Mindset demuestra que las personas que creen que la inteligencia se desarrolla, no que se nace con ella, tienen rendimientos académicos, laborales y financieros significativamente superiores. El Talmud es, en esencia, 2000 años de entrenamiento de Growth Mindset. Un análisis del MIT sobre los factores que predicen el éxito emprendedor a largo plazo encontró que el más determinante no era el capital inicial, ni la educación formal, ni el acceso a mercados. Era la capacidad de aprender a aprender, de procesar información nueva rápidamente y actualizar las creencias en consecuencia. Exactamente lo que el Beit Midrash entrena desde la infancia. Tienes acceso a más conocimiento en tu teléfono que el que tuvieron todos los rabinos del siglo XIX juntos. Y la mayoría de ese tiempo lo usas viendo videos de 30 segundos. El séptimo secreto judío es que el conocimiento que no se practica no existe. Y el conocimiento que se practica todos los días se convierte inevitablemente en ventaja financiera. Y ahora, el último secreto, el que más me impactó, el que cambia cómo piensas, no solo tu presente, sino toda tu línea de tiempo. Lo que nadie te dijo sobre la mentalidad judía del dinero es su dimensión temporal. En el judaísmo, no construyes para ti, construyes para el que viene después de ti. Hay algo en el judaísmo que fue ignorado por siglos, que el horizonte temporal de la riqueza judía no es el trimestre, ni el año, ni la década. Es la generación. Y pensar en generaciones cambia absolutamente cada decisión financiera que tomas. Existe un concepto llamado Dor Ledor, de generación en generación. No es solo un eslogan espiritual, es una estrategia de largo plazo codificada en la cultura. Cada decisión se evalúa no solo por su beneficio inmediato, sino por su impacto sobre los hijos, los nietos, los bisnietos. Esta forma de pensar crea un tipo de disciplina financiera que ningún contador, ningún asesor de inversiones y ningún libro de finanzas personales puede enseñarte, porque no es técnica, es filosófica. El mundo moderno piensa en trimestres. Las empresas públicas reportan cada 3 meses y son presionadas a optimizar para ese periodo.
no para la próxima década. El 83% de los CEOs de empresas Fortune 500 admiten en encuestas anónimas que sacrificarían valor de largo plazo por resultados de corto plazo para satisfacer a los accionistas. El sistema económico moderno está estructuralmente diseñado para destruir el pensamiento generacional. En contraste, las empresas familiares judías, muchas de ellas centenarias, tienen una tasa de supervivencia intergeneracional dramáticamente superior al promedio, no porque los hijos sean más talentosos, sino porque reciben, junto con el negocio, un marco de valores sobre para qué sirve el negocio, no para hacerlos ricos a ellos, sino para sostener a las generaciones siguientes. La familia Pritzker, propietaria de la cadena Hyatt Hotels, lleva 4 generaciones gestionando su patrimonio colectivo. Lo que distingue su modelo no es la inversión, es la educación. Cada miembro de la familia, desde los 16 años, asiste a consejos familiares donde aprenden no solo finanzas, sino el para qué del patrimonio familiar. Jay Pritzker, el fundador, dejó escrito en su testamento que la mayor amenaza para el patrimonio familiar no era el mercado financiero, era la falta de propósito compartido entre generaciones. El caso más antiguo documentado es el de la familia Rothschild, 5 generaciones después de Mayer Amschel. A finales del siglo XIX, cuando el negocio ya era global, cada miembro de la familia aún recitaba de memoria los principios que el fundador había establecido en 1744, no como tradición vacía, como política financiera activa. El pacto generacional no es una metáfora, es un contrato. La ciencia tardó siglos en confirmar lo que el judaísmo sabía desde siempre. El estudio The Long Game de la Universidad de Stanford sobre toma de decisiones financieras demuestra que las personas que piensan explícitamente en el legado que dejarán toman decisiones financieras significativamente más conservadoras, más diversificadas y más rentables a largo plazo, no porque sean más sabias, sino porque su horizonte temporal cambia el cálculo de riesgo. El concepto de hyperbolic discounting en economía conductual explica por qué los humanos sobrevaloran el presente versus el futuro. Las culturas con rituales explícitos de pensamiento generacional, como el judaísmo o las grandes familias empresarias asiáticas, tienen mecanismos culturales que contrarrestan ese sesgo cognitivo. No es inteligencia, es ingeniería cultural. Todo lo que tienes hoy, tu nombre, tu carácter, las oportunidades que tuviste, es el resultado de decisiones que alguien tomó antes de que nacieras. Y todo lo que decides hoy va a moldear la vida de alguien que todavía no existe. El octavo y último secreto judío es este: deja de preguntarte cómo construir riqueza para ti. Empieza a preguntarte qué tipo de fundación estás construyendo para el que viene después de ti. Esa pregunta cambia todo. 8 secretos. 8 principios que sobrevivieron más de 2000 años de exilios, persecuciones y reinvenciones. Pero si tuviéramos que reducirlos a una sola idea, sería esta: el pueblo judío nunca separó el dinero de la filosofía. Para ellos, cómo manejas tu dinero revela quién eres. Y quién eres determina cuánto puedes construir, no solo financieramente, sino como persona, como familia, como legado. El dinero paciente del código Rothschild, el reinicio del Shemitah, la paradoja de dar primero, la defensa del tiempo, la inteligencia colectiva del Minyan, la fortaleza del exilio, el capital intelectual del Beit Midrash y el pacto generacional del Dor Ledor. Estos no son trucos,
Son una arquitectura de vida. ¿Cuál de estos 8 secretos resonó más contigo? ¿Cuál es el que más le falta al mundo moderno? Escríbelo en los comentarios. Me interesa saber dónde estás parado. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre la filosofía financiera judía que el 99% de las personas. Suscríbete porque vienen más secretos como este sobre la Cabala, el Talmud, la historia oculta del pueblo más estudiado y más mal entendido de la humanidad. No es suerte, no es conspiración, es filosofía. Y la filosofía, a diferencia del dinero, no se puede robar.